Y muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por invitarnos a presentar los resultados del proyecto Suster y sobre todo también en términos del artículo que venimos de publicar muy recién. Nos parece un contexto muy idóneo para compartir lo que hemos hecho hasta ahora. Y antes que todo, ¿se entiende mi español? Sí, Ok. Bien, entonces hemos dividido la presentación en tres partes que son coordenadas y yo voy a empezar y después Giovanni va a seguir y Claudia a concluir. Eh, Vamos a empezar con una descripción del objetivo, es decir, que la idea es un poco como tú lo has ya descrito, Arthur, de identificar trayectorias, herramientas y sistematizar enfoques para un desarrollo inclusivo y sostenible de los territorios. En particular, el tema es cuál puede ser el papel que las universidades pueden jugar, pero ya veremos cómo los diferentes actores que insisten en los territorios pueden coordinarse para lograr este desarrollo inclusivo y sostenible. El contexto es cierto lo de un cambio relevante de paradigma, es decir, que estamos pasando de un modelo a otro, también muy recién. Es decir, que empezamos con una primera revolución agrícola en la que tuvimos una focalización sobre un modelo muy productivista en el que la productividad, la eficiencia, la homologación de la producción y del consumo estaban al centro del modelo. Y pasamos después, desde los años 90 en Europa, a un modelo en el que la calidad y la diversificación, la multifuncionalidad y la importancia de nuevas actividades en las áreas rurales tuvieron siempre más importancia. Esto no quiere decir que el modelo productivista se ha perdido, porque todavía está en paralelo a este modelo de la calidad y de la diversificación, pero muy recién, desde, diría, 2020, tenemos una nueva revolución agrícola en la que sí se está construyendo todavía sobre el modelo de la diversificación de la multifuncionalidad, pero hay un nuevo eje, es decir, el patrimonio cultural y también una creciente importancia de las conexiones urbanos rurales. Es decir, lo llamaríamos un modelo rural sociocultural, en el que también están cambiando los stakeholders. Es decir, que en el modelo productivista todo estaba centrado en el rol jugado por los agricultores. En la segunda revolución agrícola, los ciudadanos empiezan a tomar un papel importante. Lo que queremos subrayar aquí es que el número de stakeholders, así como en vuestra asociación, eh, al interior del nuevo paradigma está aumentando. Es decir, que es la sociedad en su integralidad que tiene un papel importante al interior de este nuevo modelo rural sociocultural. ¿Qué queremos subrayar? Queremos subrayar que el territorio es siempre más importante, pero el territorio en una concepción holística, en la que no queremos identificar los territorios solo como un espacio geográfico, sino como un conjunto de relaciones sociales y en el que hay muchos capitales relevantes, los capitales económicos claramente, ambientales, humanos, sociales, pero también las instituciones juegan un papel importante y claramente también todo el patrimonio cultural tiene un papel importante.
Y la articulación diferente de todos estos capitales o activos da a cada territorio una identidad diferente. Y es verdaderamente sobre la valorización de esta identidad que nosotros queremos focalizar la atención. Es decir, que cada territorio tiene su patrimonio biocultural y este patrimonio biocultural es basado sobre claramente el patrimonio cultural que cada territorio tiene. En el patrimonio cultural claramente hay también la comida, hay también los productos típicos, pero queremos subrayar la atención sobre los productos de origen y sobre la agrobiodiversidad que en cada territorio insiste y que le da una riqueza y una caracterización diferente. El papel que queremos desarrollar aquí es cómo valorizar los territorios. Es decir, que todos sabemos que ahora que los territorios tienen un papel importante, que cada territorio es diferente, que cada territorio tiene recursos diferentes, pero transformar estos recursos en activos, en valor, es muy a menudo un papel difícil que desarrollar. La idea es que para transformar todo este patrimonio biocultural territorial en valor, necesitamos estrategias territoriales multidimensionales. Y vamos a ver qué significa esto para nosotros. Es decir, no es suficiente tener un patrimonio biocultural para que el territorio tenga su valor. Es decir, que se tiene que desarrollar estrategias y estas estrategias no consisten solo en mapear recursos y actores, como muy a menudo se hace, sino se tiene que activar los actores. Se tiene que activar estos actores que están en el territorio a través de estrategias que salen desde abajo y se van para arriba. Y muy a menudo la activación de los actores significa también gestionar conflictos entre actores que tienen objetivos diferentes. Significa tener procesos de participación en los que estas estrategias se identifican por relación al patrimonio biocultural local y se comparten sobre todo. Estas estrategias multidimensionales muy a menudo requieren pactos públicos-privados y pactos al interior del territorio, pero también articulados externamente por relación al territorio. Y esto quiere decir valorizar los territorios. Pero, ¿cómo lo hacemos? Quiero subrayar la importancia de los actores locales y de sus organizaciones. Queremos subrayar la importancia de los conocimientos y de las prácticas locales que a menudo se olvidan. Claramente de los recursos locales, pero como hemos visto también las instituciones tienen un papel importante. Lo que hemos visto en múltiples proyectos que hemos desarrollado es que la participación, el involucramiento de las instituciones locales en los procesos de desarrollo es fundamental a menudo para el éxito. Y también las entidades de formación, no quiero decir solo las universidades, pero todos los que juegan este rol, eh, tienen un papel importante. Eh, Se tiene que buscar relaciones equilibradas internamente y externamente, pero también se tiene que ser inclusivos. Se tiene claramente que incluir a los agricultores, pero también a los otros empresarios de pequeña escala que hemos visto son siempre más relevantes en los territorios, los jóvenes y las mujeres, y como hemos desarrollado
este proyecto también en otros países, sobre todo de Latinoamérica, también los pueblos indígenas, hemos visto, pueden tener un papel muy, muy relevante. Giovanni va a retomar el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad nosotros la entendemos no solo como reducción de los daños por explotación de los recursos, sino también como una capacidad para regenerar y mejorar los recursos mismos, eh, como sobre todo adaptándose. Es decir, que las estrategias no son algo que está escrito en la piedra, es decir, es algo que tiene que seguir a los procesos que se desarrollan en los territorios, se tiene que adaptar las estrategias a las nuevas situaciones y a las nuevas dinámicas que se van creando internamente a los territorios, pero también externamente. Y aquí es el artículo del que hablaba Arthur antes, en el que hemos intentado diseñar un nuevo modelo holístico. He visto en la declaratoria de vuestra asociación que habláis de un enfoque holístico al desarrollo. Y nosotros también queremos que este enfoque holístico sea absolutamente relevante. Y aquí veis el modelo que nosotros proponemos para intentar de interpretar, pero sobre todo también de implementar procesos de valorización en los territorios, también basados sobre enfoques de desarrollo de capacidades. Y aquí que veremos después también cómo implementamos este modelo al interior de diferentes territorios. Al centro de esta linda flora hay el círculo de valorización de los recursos bioculturales locales. Es decir, que la primera cosa que tenemos que tener bien en cuenta es que hay que identificar los recursos, pero también después hay que activar a los actores para que estos recursos sean valorizados y sean valorizados de manera sostenible a través primariamente del mercado, pero otras veces también a través de otros sistemas de valorización que ya veremos. Y lo que identificamos aquí en este modelo es también la importancia de 5 procesos relevantes de dinamización de los territorios. Antes que todo, la activación y el empoderamiento de los actores locales. Esto es fundamental para lograr procesos exitosos. La importancia de una gobernanza territorial multinivel, es decir, que se tiene que tener en cuenta los diferentes niveles de gobierno presentes al interior del territorio, pero también afuera del territorio. Veremos ejemplos, es decir, el nivel de la ciudad, pero también el nivel regional, el nivel nacional y a menudo también el nivel internacional. Se tiene que integrar al interior del territorio las diferentes actividades económicas presentes para lograr un desarrollo sostenible del territorio y claramente integrado. Se tiene que bien comprender cuál es la identidad de este territorio sobre la que queremos basar el desarrollo y sobre todo darle un valor a estos recursos identitarios del territorio. Y finalmente la importancia de las redes y de la coordinación al interior del territorio. Lo que queremos lograr es una cohesión económica, una sostenibilidad ambiental y un bienestar de la población que vive al interior de los territorios. Y solo para darle un ejemplo de cómo hemos implementado este modelo,
lo hemos implementado en 8 territorios, creo 5 países diferentes. Aquí hay solo un ejemplo que se refiere a Italia, en un territorio que está al interior de la Toscana. Aquí lo veis en el mapa, es un territorio de montaña. ¿Y cómo implementamos el modelo? Solo para hacerle comprender que no es solo teoría lo que estamos describiendo aquí. No voy a describir todo lo que está en la tabla, que podéis leer en el artículo, pero lo que hicimos fue de ver cómo en los diferentes procesos de desarrollo territorial que hemos identificado en el modelo, es decir, la activación, el empoderamiento, la puesta de redes y la coordinación de los actores locales y no locales, la identidad, la integración de las actividades al interior del territorio y también la gobernanza multinivel como diferentes iniciativas de desarrollo que hubo en los diferentes territorios. En el caso específico, la valorización de un maíz y su identificación y su valorización, pero también la implementación de una comunidad alimentaria y de la agrobiodiversidad y otras iniciativas como estas iniciativas fueron relacionadas con los diferentes procesos de desarrollo del territorio. Por ejemplo, aquí veis en términos de activación, empoderamiento de los actores, lo que se hizo al interior del territorio fue una sensibilización de los productores por parte de la administración de la Toscana, de las autoridades competentes sobre la caracterización y la recuperación de este maíz local. Para dar un ejemplo de cómo se trabajó sobre la puesta en valor de redes entre los actores, se hubieron también procesos en los que también las universidades y otros centros de investigación realizaron proyectos de colaboración y proyectos de investigación-acción al interior del territorio. Y aquí también en términos de identidad y de puesta en valor del maíz, lo que se hizo fue un reconocimiento de la especificidad y del potencial de mercado a través de estudios científicos para la integración de las actividades en el territorio. Se dio mucha importancia al papel que el desarrollo del turismo podía jugar también para la valorización de este maíz, de los platos locales tradicionales. Y en fin, en términos de gobernanza multinivel, aquí veis como todos los niveles, desde el más local hacia el regional, hacia el nacional, fueron involucrados para comprender cómo valorizar este producto de origen muy relevante en el territorio. Si tenemos tiempo, podemos también pasar a las otras iniciativas, pero para comprender mejor cómo pasamos desde los procesos de valorización a las necesidades en términos de capacitación, aquí veis cómo retomamos otra vez todos los procesos y con entrevistas y también con focus group y otras actividades participativas. Por relación a estos procesos, identificamos las necesidades en términos de dinamización y saliendo de estas necesidades, logramos comprender cuáles eran las necesidades en términos de capacitación
locales. Y terminar, eh, nos ha permitido de analizar los procesos, detectar cuáles son las necesidades de dinamización relacionadas, de compartir también cuál era la demanda de desarrollo de capacidades y proporcionar al final una comprensión sistémica de cuáles podían ser las vías de desarrollo territorial basada en la identidad biocultural. Este enfoque para nosotros es muy relevante también para fomentar la adopción de un enfoque de desarrollo de capacidades. Y aquí me paro. Espero que fue bastante claro, pero después con lo que Giovanni y Claudia van a presentar, creo que todo se va a aclarar paso a paso. Gracias. Gracias, Silvia. Muy claro, sí. Entonces, continuamos con Giovanni. Giovanni. Sí, gracias de nuevo. Buenos días a todas y a todos. Eh, Continuamos lo que presentó Silvia, que es un poco un marco general que hemos movilizado para construir este, que es el proyecto Suster, del cual yo a dar una presentación general a nivel de iniciativas, metodologías y unos resultados. Eh, comparto pantalla. Bueno, eso es entonces el marco general. Lo que reflexionamos es que, claro, en toda Europa, en todo el mundo, tenemos muchos territorios muy relevantes en términos de disponibilidad de recursos, de capacidades, de potencial de desarrollo, pero no siempre se logra una valorización sustentable de estos territorios. Esto significa que tal vez hay recursos interesantes de patrimonio biocultural, de naturaleza y de otro, pero estos recursos o no se utilizan o se utilizan por debajo de su potencial, es decir, que hay una falta de activación de procesos de valorización. En otros casos, hay recursos, pero el tema es que se sobreexplotan en una lógica de muy corto plazo. Es decir, que se empieza un proceso de valorización, pero falta una sostenibilidad, no solo ambiental, tal vez también social. Esto no permite un desarrollo sustentable. Y tal vez hay recursos que se valorizan bien, pero los beneficios generados no se distribuyen de manera equitativa. Es decir, que hay solo pocas personas en los territorios y tal vez personas externas a los territorios que benefician realmente de la valorización de estos recursos. Entonces, lo que nos hemos preguntado pensando a construir este proyecto es justamente que es que hace posible la activación de procesos de valorización sostenibles e inclusivos, en particular observando, ¿no?, que tenemos territorios donde estos procesos están en marcha con resultados interesantes y otros territorios tal vez con más recursos, con más potencial, no, no logran de empezar estos procesos de valorización. La pregunta es si se puede reproducir condiciones favorables a la activación de este tipo de procesos de valorización sustentable. Una anécdota que quiero compartir con ustedes. Hemos terminado una investigación bastante larga en varios países de los Balcanes sobre procesos de valorización y de dinamización territorial a partir de recursos en términos de productos de origen. Hemos presentado los resultados a una institución financiera internacional que entiende apoyar este tipo de procesos y en la reunión que hemos hecho la semana pasada nos han preguntado, bueno, pero ¿qué tenemos que financiar? ¿Qué es importante que financiamos? Infraestructuras,
materiales, financiamos, ¿qué se necesita? Y la respuesta es, se necesita todo, claramente, pero lo que es más fundamental es el capital humano. Capital humano no solo como, entendido como capital individual, sino también como capital social, podemos decir, que permita a los actores de los territorios de conectarse, de reflexionar con atención sobre las potencialidades y si tenemos esto capital humano y social, es posible también lograr recursos financieros y de otra naturaleza para empezar procesos. Entonces, eso es un poco lo que fue, lo que nos animó, ¿no? En este proceso, es de decir, analizando, reflexionando con Claudia, con Silvia, con otros compañeros de varios países sobre varios casos concretos, lo que resaltó es el papel de personas clave, personas capaces de facilitar y acompañar procesos de variación territorial inclusivos y sostenibles basados en recursos locales rurales, en particular patrimonio cultural, productos de origen y biodiversidad. No son personas solas, tal vez son personas que obran al interior de instituciones, claramente. Pensamos pero en esta capacidad e identificamos esta figura que definimos dinamizador, dinamizadora territorial. Y la idea es, bueno, el dinamizador territorial se puede formar o no, es decir, esta capacidad de dinamización territorial es solo un conjunto de capacidades innatas o podemos eh, reforzar estas capacidades innatas y mezclando, decimos, capacidades innatas y habilidades y destrezas adquiridas a través del sistema de formación. Claro, es un tema no solo de conocimientos técnicos, que son importantes, de diferente naturaleza, económico, técnico, ah, agronómico, ambiental, jurídico, pero es también un tema de soft skills. Entonces, lo que pensamos es, ya hay varias personas, ¿no? Que tienen competencias importantes para apoyar esos procesos de tipo técnico, pero la idea es de cumplir perfiles profesionales disciplinarios y competencias operativas pensando en una formación específica de esta dinamizador territorial, pensando una formación específica entre lo formal y lo informal, es decir, pensando no solo a una institución de tipo académico que pueda completar perfiles formativos en las diferentes áreas disciplinarias de economía, de agronomía, de zootecnia, pero también pensar a formar personas que ya están en el campo, ya obran en instituciones o en empresas o otro. Entonces, tomando en cuenta también la educación continua. Entonces, el tema es de contenidos, claramente, de herramientas educativas y también un tema de capacidad de adaptar los sistemas formativos a lo que encontramos realmente en los diferentes territorios. ¿Qué hemos hecho a partir de estas consideraciones que hemos hecho en el proyecto Suster? El proyecto Suster agregó varios socios principales de 6 países del mundo, 3 en Latinoamérica y 3 en Europa, universidades y organizaciones no gubernamentales. A este conjunto de socios se sumaron varias entidades asociadas de diferente naturaleza, unas internacionales, 3 organizaciones de las Naciones Unidas, varias instituciones del sector público, privado y también asociaciones y asociaciones internacionales. Y con esta red empezamos a pensar el proyecto. Entonces, el tema fue cómo pasar desde la idea, ¿no? La identificación de esta figura del dinamizador territorial a un perfil profesional de dinamizador territorial que se pueda
formar a través de herramientas educativas. Hemos hecho, siguiendo el marco conceptual que presentó Silvia antes, hemos hecho un análisis de experiencias en 8 territorios emblemáticos de 5 de los países del SUSTER, 3 en América Latina, más Francia, Italia y España, analizando experiencias, haciendo entrevistas a muchos testimonios clave en estos territorios, analizando entonces con más o menos 100 encuestas cuáles son las demandas de formación para que se pueda lograr a formar este perfil de diseñador territorial. Al mismo tiempo, hemos hecho un análisis de la oferta educativa en los mismos territorios, oferta educativa existente, analizando muchos programas y haciendo muchas encuestas para identificar de manera participativa las brechas entre demanda y oferta de formación específica de dinamización territorial, identificando necesidades de formación para valorizar el patrimonio biocultural. Sobre esta base, hemos pensado en un curso que para nosotros era un curso innovador, es decir, ninguna de las instituciones participantes en el proyecto había realizado algo de similar con este tipo de lógica. Un curso que, basando en la idea del círculo virtuoso del patrimonio biocultural presentado por Silvia antes, tenía 350 horas de trabajo total, entonces para los colegas más técnicos universitarios, equivalentes a 14 créditos de europeo. Entonces, hemos pensado en este curso a través de la colaboración de los varios equipos, profesores y docentes y expertos de las varias entidades de SUSER. Hemos identificado a 4 resultados de aprendizaje, es decir, los objetivos finales de la formación de este perfil de dinamizador territorial. El primer resultado de aprendizaje que entendemos lograr con el curso es analizar el territorio, es decir, dar la capacidad al dinamizador territorial de identificar, caracterizar, mapear actores y recursos de un territorio delimitado, no solo para resultar sus particularidades, peculiaridades, que es importante, pero y en particular para acompañar su apropiación por parte de los actores locales. El segundo resultado de aprendizaje es conectar actores y recursos, es decir, desarrollar la capacidad de elaborar una estrategia de desarrollo desde este enfoque territorial que pueda movilizar y conectar actores y recursos sociales, culturales y naturales de un territorio con una atención fundamental sobre los temas de la inclusión de las varias categorías de actores y de la sostenibilidad. El tercero resultado de aprendizaje es promover el territorio, es decir, desarrollar capacidad para diseñar e implementar un plan de marketing territorial que permita de valorizar el patrimonio y todos sus elementos mediante una economía que sea capaz de preservar la identidad cultural del territorio y la alta calidad de los productos. Y al final, el cuarto resultado de aprendizaje, gestionar un proceso de valorización territorial, capacidad de diseñar e implementar sistemas locales de gobernanza, organización, gestión y evaluación del proceso de valorización del patrimonio cultural, productos de origen y biodiversidad, de manera que se pueda lograr, ¿no?, a este perfil. Por cada uno de estos resultados de aprendizaje identificamos también las competencias relacionadas de acuerdo al marco europeo común por los sistemas educativos, entonces de manera de articular cada resultado de aprendizaje en varias competencias relacionadas a cada uno de estos resultados de aprendizaje, y sobre esta base elaboramos un curso, este curso de 350 horas,
con 6 módulos fundamentales, aprovechando de métodos y herramientas originales conectados, funcionales a lograr los resultados de aprendizaje que vengo a representar. Los 6 módulos son los que podemos ver, no vamos en los detalles. Es importante pensar que estos módulos los diseñamos pensando no solo los contenidos, sino también produciendo en el curso a lo largo del proyecto todos los materiales educativos eh, para que cada universidad y cada socio de la red SUSTER pueda, a partir del material producido en el proyecto, con las adaptaciones necesarias a su propio específico contexto, eh, activar cursos para formar dinamizadores y dinamizadoras territoriales. Un módulo para nosotros muy importante la lógica educativa del proyecto es el laboratorio territorial, el LabTer. Laboratorio territorial es un módulo que pensamos como un módulo presencial de 1 o más semanas donde los estudiantes, los participantes al curso van a un territorio donde encuentran varios actores locales, que no son solo actores locales, son también maestros locales, es decir, personas capaces de interactuar con los estudiantes y de enseñar a ellos a partir de sus propias experiencias prácticas, decimos, soluciones y percursos para de valorización del patrimonio biocultural. Entonces, la idea es de portar el curso en un territorio de manera que de manera compartida y empática con actores y maestros del territorio se pueda no solo conocer mejor el territorio, sino también comprender las dinámicas que se pasan en el territorio, interpretar estas dinámicas y también elaborar ideas, propuestas que puedan ser lanzadas y compartidas con los actores mismos del territorio. Esto es para nosotros una herramienta muy importante porque incorpora unos principios básicos relevantes para nosotros, es decir, el conocimiento y las capacidades no vienen desde las aulas de las universidades o los centros de investigación, en particular cuando tenemos a ver con recursos bioculturales específicos de los territorios, los conocimientos vienen también del territorio, el conocimiento es horizontal, entonces todos y todas aprenden y todos y todas enseñan. Esto es importante para nosotros como principio base. Eh, el tema es también privilegiar un conocimiento de la realidad empírica que no sea mediado por otras personas. Entonces, tener a través de esa experiencia vivencial bastante prolongada, un conocimiento directo de los fenómenos del territorio con esta idea, ¿no? De que co-construir también nuevas ideas y propuestas con actores territoriales representativos. Y no solo eso, sino también la idea básica sería, a través de esta experiencia, de construir una verdadera comunidad de aprendizaje caracterizada que tenga una vida más allá de la vida del curso. Y bueno, entonces, para nosotros, los elementos de innovación que intentamos de introducir a través de este curso es el concepto de modularidad. Entonces, para que cada entidad que entienda ofrecer un curso por dinamizador y dinamizador territorial pueda tomar las partes más relevantes por su específico territorio, integración de conocimientos teóricos y prácticos, combinación de diferentes métodos de aprendizaje y otras dos cosas relevantes. El título de estudio
previo, es decir, tener ya una maestría o más, no es un requisito para ingresar en estos títulos. Eso es un desafío, ¿no? Porque normalmente esta formación hecha por las universidades necesita de un título previo de estudio que puede excluir personas que ya obran en los territorios que no tienen títulos de estudios relevantes. Entonces hemos intentado también de usar fórmulas educativas como los diplomados en América Latina y corsi di perfezionamiento o de aggiornamento profesional a Italia y otras formas técnicas educativas para que se pueda permitir el acceso a estos cursos también de personas que no tienen un previo título de estudio. Y otra cosa es que el título tiene que ser reconocido por las universidades según sus normas institucionales, como tales o como parte de los currículos existentes. ¿Qué hemos producido esto? Hemos producido esto que es unos activos importantes que son compartidos entre socios y asociados, que es un perfil formativo, un set de materiales didácticos, una red de contactos y una comunidad de aprendizaje, eh, claramente, que continúa a vivir. La red Suster es viva, como Claudia nos comentará después. Y la idea es que estos activos son bienes compartidos, bienes públicos, es decir, que pueden ser apropiados y empleados de manera amplia, inclusiva y democrática por las instituciones, universidades y otras entidades formativas que quieren utilizarlos. Bueno, eso es para presentar un poco el contenido. El proyecto vive también en las aulas académicas, como vemos, las diferentes formas de implementación de este curso son como oferta específica, pero también varios módulos de estos cursos hoy se usan al interior de cursos universitarios varios para completar currícula ya existentes. Quiero solo compartir el sitio del proyecto Suster, donde se pueden encontrar varios materiales, inclusa este volumen final que presenta de manera sintética el cuaderno Suster, presenta de manera sintética los resultados y también varios videos que explican varias partes de los resultados. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé, Artur, dejamos la palabra a Claudia directamente, las preguntas todas al final, si hay preguntas. ¿No te escuchamos? Yo no te escucho. Sim, podemos fazer as perguntas no final e então passávamos para a Cláudia. Perfecto. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. A ver, yo voy a tratar de evitar ya conceptos, enfoques, etcétera, porque creo que muy bien los han explicado Silvia y Giovanni, y voy a hablar, creo y espero, de instancias que son redes. He mirado un poco mientras preparamos la presentación de lo que ustedes están haciendo, y nos parece que el concepto de red, que además nos explicaron al comienzo de esta presentación, para ustedes es importante. Entonces pensaremos en red y obviamente no solo desde las universidades. Todo esto se hizo durante 3 años de pandemia, ¿sí? Donde todo lo que pensamos de hacer mirándonos en 5 países, 8 territorios, no se pudo hacerlo. Tuvimos que virtualizar todo. Pero por el otro lado, no es solamente el fruto de 3 años, porque tanto UNIFI como la plataforma de diversidad biocultural y territorio que yo represento, veníamos ya hace bastante tiempo antes trabajando en estos enfoques. Silvia dijo algo muy importante. Bueno, desde el 2020 estamos frente quizás al comienzo de un nuevo paradigma. Yo diría que desde una cierta Europa, sobre todo Europa del Sur, y desde América Latina fuertemente, estos temas tienen 15, 20 años, ¿sí? Naturalmente no agrupados de esta manera, con todos los problemas que hay de aplicación del enfoque territorial, pero esto es innovador, pero tiene una historia,
por detrás y esperamos que tenga una historia por delante. Entonces, cuando dijimos, bueno, se presentó en el 2022, comienzo del 2022, los productos, una de las preocupaciones mayores era que esto se cayera, porque es muy típico en el mundo del desarrollo del que yo provengo, que se acabe el proyecto y no hay ya recursos de la Unión Europea o de no sé quién, y la cosa se cae automáticamente. Pudimos ver con enorme satisfacción lo que señalaba antes Giovanni, o sea, un producto que se vuelve de alguna manera posible de ser utilizado y escalado. Entonces, por un lado, hoy en día, estamos en el 2024, estas primeras ofertas que ustedes ven ahí en la diapositiva, que eran los primeros diplomados, los primeros cursos de especialización o modularidad o módulos dentro de maestría, empezaron a recrearse y multiplicarse. En algunos países más, Colombia fue muy claramente un líder en este sentido. ¿Y por qué? Porque las universidades eran universidades, la de Caldas y del Quindío, eran universidades arraigadas en los territorios, presentes en los territorios. En otros, donde eso de estar arraigado en un territorio es más complejo, como en México, las universidades lo que hicieron fue introducir módulos en maestría, pero la buena noticia hoy en día es que hay instituciones públicas que están pidiendo a las universidades mexicanas cursos SUSTER. Por ejemplo, algo que quizá les interese, porque sé que trabajan un poco en ello, la entidad nacional que se ocupa de parques y áreas nacionales protegidas y de conservación ha pedido cursos SUSTER. Entonces, esto sigue al interior de lo que es un escalamiento hacia adentro. ¿Vamos bien o hablo demasiado rápido? Porque yo tiendo a hablar un poco rápido. ¿Sí? Sí, está bem, Cláudia. Estamos acompanhando. Dale, perfecto. Ahora, lo que creo es más relevante para las personas que están acá es que ya al final de SUSTER nosotros pensamos en un escalamiento que fuera más ambicioso, que permitiera ampliar la red y las iniciativas. Entonces, en el comienzo del 2022 se nos fueron apuntando entidades asociadas que venían en algunos casos de los mismos países de SUSTER, Colombia y México, pero en otros casos también de países que no habían tenido nada que ver con el núcleo central de SUSTER. Entonces, ideas que venían de Bolivia, de Brasil, de Chile. Y esto tenía que ver, sí, con ofertas académicas, como las que hemos estado señalando, pero mucho con lo que señalaba Silvia anteriormente para la Garfagnana en Toscana. O sea, el pedido, la solicitud de acompañar iniciativas territoriales y de ir trabajando en espacio de diálogos de agendas temáticas. Y acá, de manera absolutamente multiactoral. Y aquí tenemos algunos ejemplos que no son, los primeros dos vienen de América Latina, que creo que son interesantes. Uno es en Bolivia, todo lo que tiene que ver con estrategias territoriales de gestión territorial biocultural versus el cambio climático. ¿Eso de dónde nace? La diapositiva lo muestra a la izquierda, que algunas de nuestras nuevas entidades asociadas de la Universidad Pública Boliviana estuvieron armando un curso más específico, tomando algo de SUSTER, pero dándole también un vuelco muy fuerte hacia el cambio climático. Y de ahí surge en los años siguientes, estamos hablando del 2022, 2023, 2024, una propuesta de carácter regional para el sur de Bolivia, un departamento que se llama Tarija, que colinda con Brasil y con Argentina, donde un elemento central es aquello de poder establecer una estrategia regional de manejo integral de las reservas naturales de la biodiversidad alrededor del recurso agua, ¿sí? Y cómo este recurso agua, que es un elemento absolutamente central,
puede ser bien utilizado, no solamente por la parte alta, sino también por la parte baja, involucrando muy fuertemente lo que en Bolivia es casi un hecho descontado por la gran descentralización que existe en el país en términos de gobiernos locales, municipales y regionales, y por un tejido social muy fuerte y muy proactivo que son las comunidades rurales. Esto ha permitido entonces un proceso que de lo formativo se convierte en una agenda y que a su vez se convierte en una alianza público-privada que constituye un fondo de financiamiento que no depende del Banco Mundial, no depende de Naciones Unidas, sino depende de los propios esfuerzos y recursos internos bolivianos, lo cual me parece muy interesante en términos de aplicación. Un otro ejemplo que podemos ver a nivel nacional y regional territorial es el de Perú. Y lo escogimos porque tiene dos elementos que nos parece que les pueden interesar a ustedes. Uno, una visión multiactor, en red, como la que se planteaban los colegas anteriormente, pero muy fuertemente un anclaje alrededor de la valorización no de cualquier patrimonio biocultural, sino específicamente de lo que son patrimonios alimentarios o sistemas alimentarios territoriales y circuitos cortos, ¿no? Mercados de proximidad. Perú, quizá ustedes lo hayan escuchado, es la parte de la derecha de la diapositiva, ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos 15 años alrededor de la puesta en valor de la gastronomía. ¿Sí? Perú se encuentra en todos los premios internacionales de cocina, de turismo rural y gastronomía. Tiene una cocina absoluta y totalmente extraordinaria, pero esto que podría servir solamente para la satisfacción de los gastrónomos se ha transformado, primero que todo, en un valor económico fundamental. La gastronomía hoy en día en Perú cuenta alrededor del 11% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional, y está empezando a contar más que la minería. ¿Sí? Entonces estamos hablando de realmente grandes señales económicos. Pero por el otro lado, la gastronomía se ha transformado en programas como los que vienen ahí, como el Caliwarma, que es el niño sano, o el programa Comer Pescado, que significan una relación con compras públicas institucionales de productores, de pequeños productores y de agricultores familiares, alrededor de qué? De sus productos, de su receta, de sus conocimientos alrededor del patrimonio agroalimentario. Eso es sumamente importante para aterrizar lo que nos decían antes Giovanni y Silvia. Adicionalmente, Perú ha trabajado en el reconocimiento de UNESCO de uno de los platos emblemáticos, que es el ceviche. Esto ocurrió en diciembre del año anterior, pero por suerte y muy en contraruta con lo que a veces los italianos, los españoles, los franceses hacemos, es, ¡ay, qué maravilloso plato de!, ¿no? Por suerte, la visión del ceviche en Perú se ha transformado en el último elemento de una cadena de proximidad que involucra a pescadores artesanales, cocineros y cocineras tradicionales, agricultores familiares, etc. Y esto tiene un correlato a nivel más bien territorial. Hoy en día en el Callao, que es el primer puerto del país, hay un movimiento muy grande, público y privado, alrededor de todo lo que es poner al centro a los pescadores artesanales en contra de la industrialización, de la gran pesca y también de la masificación de tipos de turismo, no precisamente pro-territoriales, nuevas alianzas con empresas, y lo propio está sucediendo en una ciudad de la sierra, que es Ayacucho, que es ciudad creativa UNESCO, donde alianza público-privado están metiendo muy en evidencia todo lo que se llama el sistema territorial alimentario, con algunos productos de excelencia. Silvia, para la Garfagnana señalaba el maíz. En el caso de Ayacucho,
por ejemplo, es el maíz también, pero es el pan, es un cierto tipo de carne, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto, y me gustaba plantearlo acá pensando en las redes entre Europa y América Latina, se está convirtiendo, no solo por Suster, naturalmente, y eso no lo podemos ver solo como un resultado de Suster, sino como resultado de una red. Hay la idea de tender puentes entre el Callao en Lima, el puerto del Callao, del que acabo de hablar, con Taranto en Italia, aquí ven donde se ubican ambos territorios, siguiendo que una lógica que ha partido por algo muy puntual. El Mare Piccolo de Taranto es un territorio que ha sufrido enormemente porque tenía una gran empresa, el Ilva, que ha destruido buena parte del territorio. Y hace 10 años los pescadores artesanales del Mare Piccolo han ido recuperando el mejillón, un molusco, que después lo vamos viendo. Y eso parecía una buena idea también para el Callao. ¿Y por qué? Porque los pescadores artesanales y los cocineros y cocineras del Callao, en un 80% descienden de migrantes italianos del sur de Italia y de Génova. Entonces, esta cosa de aprender el uno del otro implica también seguir rutas históricas de migración, de ida y de vuelta, que muchas veces desde Europa olvidamos. Entonces, aquí tenemos el Callao, un Callao patrimonial con las grandes casonas de la colonia, un Callao en que los pescadores artesanales se están renovando, hay cada vez más jóvenes que quieren volver a hacer pesca artesanal, y donde la cevichería, los restaurantes, los bares que hacen ceviche se llaman como Don Giuseppe, por supuesto, porque Don Giuseppe viene de Génova, ¿ok? Y al fondo hay y eso es el choro, el mejillón. Y acá están los amigos del Mare Piccolo de Puglia con una característica muy similares. Un centro histórico tremendamente malogrado que hoy en día se está tratando de recuperar, con pescadores ninguneados por la gran industrialización y que hoy en día han creado, quizás gracias a algo que ustedes conocen también, que es los Slow Food Internacional, en este caso los Slow Food Puglia, este presidium del choro, del mejillón, de la cozza negra del Mare Piccolo, ¿sí? Y que hoy en día tiene procesos de transformación y compañía. Eso esperamos poderlo concretizar este año en ocasión de Terra Madre en Turín en septiembre, pero es un proyecto que de nuevo no se limita al pequeño mejillón, se va en la lógica de lo que vos decías, Arturo, inicialmente, la regeneración, ¿no? Y también Silvia, en este caso no simplemente de un sistema territorial, sino de un ecosistema marítimo que arrastra un sistema territorial alimentario. Voy a acabar con un par de diapositivas vinculadas con qué estamos pensando con Suster de cara al futuro. No tenemos al momento ningún financiamiento, pero como señalaba un poco Cecilia al comienzo de esto no impide que sigamos buscando convocatorias y posibilidades de un cofinanciamiento. Nos encontramos en Toscana en octubre del 2023 y vimos que Suster no estaba muerto, estaba vivito y coleando, o sea, se estaba moviendo. Entonces empezamos a diseñar una nueva propuesta que se basa sustancialmente en 3 líneas. 1, ver territorios en una escala amplia. En una escala amplia que no significa ya ver solo ruralidad, sino la esencia del enfoque territorial, que quiere decir articulación urbano-rural con ciudades intermedias y de mayores magnitud al centro. Ustedes se ocupan de ciudades sustentables, ¿sí? Y donde el elemento común, el eje común es el patrimonio biocultural. Un segundo elemento, nuevas estrategias económicas. Aquí no estamos pensando de hacer lo mismo de siempre. En América Latina se han difundido en los últimos 20 años las famosas cadenas de competitividad vinculadas con productos emblemáticos como el café, el cacao, etc.
Eso, desde mi punto de vista, particularmente, es hacer un poco lo mismo de siempre. Mercados de agroexportación, ¿sí? Cadenas muy fuertes con ganadores y perdedores, mientras lo que estamos pensando en el ámbito de un nuevo Suster Emprende es estrategia económica que ponga mucho más en valor lo que hoy en día se viene en denominar economía social y solidaria, economía azul, economía verde. Y finalmente algo que Silvia decía fuerte y claro, solos universidades, ONG, fundaciones sin carácter de lucro, empresas, no vamos a ningún lado. Entonces la capacidad no solamente de establecer agendas, sino de establecer planes consensuados y pactos que nos permitan trabajar juntos. Eso es una propuesta que, no voy a leer todo esto, es fuertemente multiactoral, multiactoral y con múltiples redes y actores involucrados, desde los más inherentes a las universidades a los que tienen que ver con nuestro sistema territoriales. Y de acá, que es una síntesis también de lo que ya decían Silvia y Giovanni, yo quiero llamar a la atención sobre particularmente dos elementos, y ustedes los conocen perfectamente. No se hacen redes si no se tienen relaciones de confianza. Y es muy fácil decir, creamos red, todo el mundo quiere crear red. En América Latina, en los años 80, teníamos decenas de redes, ya en ese entonces, de agroecología, de desarrollo sostenible y no sé qué. No sobrevivió una, ¿sí? Porque no se tenía ya el financiamiento de los holandeses, de los franceses, de los italianos, etc. Yo estoy súper orgullosa que la plataforma tiene 15 años y en los últimos 8 vive sin financiamiento específicos, ¿sí? Sino con otro tipo de relaciones de confianza que te permiten crear este tipo de proyecto. Y finalmente, capacidades multinivel. Giovanni y Silvia lo han dicho todo. Yo quiero llamar la atención sobre un elemento. A veces desde las universidades, los centros de formación y nuestras instituciones, pensamos que quienes tenemos que formar son los agricultores, los gestores territoriales, la gente de abajo, entre comillas. Yo estoy profundamente convencida que el cambio y el switch muchas veces se tienen que hacer en aquellos que operamos en niveles de desarrollo, en funcionario público, en los docentes e investigadores universitarios, que a veces seguimos actuando como se lo hacía 30 años atrás. Yo les agradezco. Si después quieren la presentación, con gusto se las enviamos. Y acá hay un poco más de información de los amigos peruanos que ya han escrito sobre estos puentes tendidos con Europa. Gracias. Gracias, Cláudia. Excelente apresentação, muito clara de todos vós. E sim, agradecemos a partilha das apresentações que podemos depois também divulgar a partir da nossa rede. E eu agora perguntava se têm questões, podem colocá-las diretamente, se preferirem, podem colocá-las no chat e eu poderei lê-las. Temos aqui ainda 15 minutos aproximadamente para poder, 15, 20 minutos para poderem colocar as vossas questões e continuar a ouvir aqui os nossos convidados. Quem é que gostaria de começar? Temos ali a Lívia. Lívia, por favor. Boa tarde a todos. Estive a ouvir tudo, mesmo que tive que desligar a câmara um bocadinho. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma pergunta-chave. Nós não estamos ligados a instituições por escolha, mas estamos a trabalhar o campo da alimentação já há alguns anos. Fizemos primeiro o desenvolvimento participativo do Manifesto para a Evolução Alimentar e agora estamos com um programa que já decorre pela terceira vez desde 2022, de 130 horas, que decorre ao longo de 10 meses, que se chama Food Evolution Program, ou Programa Evolução Alimentar, e tem um grupo de participantes extremamente diverso, não é? Desde institucionais, académicos, até pessoas que são cozinheiras em cozinhas locais. Estamos também ligados... Pedia para falar um pouco mais devagar para os colegas. Okay. Pois é, desculpem.
Querem que eu fale italiano? Se quiser. Basicamente noi abbiamo un programma che è stato costruito su un manifesto per la evoluzione alimentare e questo programma lo realizziamo dal 2022, allora è il terzo che sta in questo momento in corso e sono programmi molto lunghi, sono 10 mesi ma solo un fine settimana al mese e abbiamo un gruppo di partecipanti molto diverso, ma abbiamo preso una decisione molto importante. Da una parte c'è la informazione sull'alimentazione e sull'agricoltura rigenerativa. Queste decorrono in parallelo. Ma l'altra parte è la parte della leadership, lideranza, credo che si dice in italiano. E senza il collaborative leadership non credo che possiamo fare rivoluzioni succedere, perché se la rivoluzione viene da un'energia della rabbia, diciamo, del contra, si distrugge a se stessa molto poco tempo dopo di succedere i cambiamenti. E perciò questa componente della lideranza collaborativa per me è un'importante dimensione che non ho tanto sentito in queste presentazioni, perciò volevo solo chiarificare che come stanno a succedere anche questi movimenti di non solo imparare tecnicamente quello che è necessario, ma anche tornare a imparare come collaboriamo, come facciamo succedere queste grandi modificazioni nella nostra vita in collaborazione con le nostre comunità. Obrigado, Lívia. Eu também tenho aqui podemos ter aqui 3 ou 4 questões. A Cecília também gostaria de colocar. Sim, mas tem a Inês que colocou algumas questões no chat. Primeiro. Sim. A Inês colocou aqui no chat uma questão mais ligada com o financiamento e se o financiamento do projeto SUSTER era utilizado para pagar aos formadores e aos formandos. Não sei se... E também pergunta se o horário de formação é um horário laboral ou pós-laboral. Eu creio que isto era flexível, mas de qualquer forma, não sei se Giovanni ou Silvia ou Cláudia se perceberam a questão. A ver, quizás yo empiezo con lo de la gobernanza de Libia. Me parece una pregunta súper importante, porque quizás no hemos dado muchas señales al respecto. Si bien estamos hablando de un o una dinamizadora territorial, todo el origen y el currículum está pensado de una manera colectiva. Tú no puedes hacer mapeos sin pensar en una interrelación con actores, ¿sí? Tú no puedes pensar en una estrategia si no logras concertar, tal como lo decía Silvia, la agenda con otros actores del propio territorio. Ahora bien, el tema es que lo que consideramos nosotros es que la governance pueden ser completamente distintas. En un territorio alto andino como el boliviano o como el de Ayacucho, la governance se da en base a ciertas características, donde, por ejemplo, las poblaciones indígenas organizadas son extremadamente importantes a la hora de tomar decisiones, ¿sí? En otros contextos, esto se vive de otra manera. Por ejemplo, en el eje cafetero colombiano, la gobernanza colectiva pasa, por ejemplo, por la Federación Empresarial de Caficultores, pasa por una institucionalidad pública muy presente. Ahora, el elemento que tú señalas es un elemento clave en términos que todo el tiempo nosotros estuvimos insistiendo que estos procesos se pueden convertir en alguna circunstancia y territorio en defensa, ¿sí? Cuando tú tienes un territorio
que es, por ejemplo, extraordinariamente golpeado por la presencia de la empresa minera, muchas veces antes tiene que construir propuestas de defensa. Pero en general, nuestra línea siempre ha sido aquella de, no es que estamos solamente en contra, nosotros estamos construyendo propuestas alternativas. Hablo al plural majestatis pensando en la gobernanza colectiva. No sé si te he contestado suficientemente. Sí, ahora, las evidencias que tenemos en los territorios donde se ha tenido una presencia de Suster son seguramente de gobernanza colectiva, ¿sí? Entonces, no es solamente lo que en algún momento enseñamos y aprendimos de los demás, sino también en lo que está ocurriendo hoy en los territorios, ¿sí? Cecília, no sé si... ¿Puedo añadir algo a Sí. integración sobre lo que estaba diciendo Claudia? El tema de la gobernanza, cierto, es un tema fundamental y también de una articulación de la gobernanza que sea flexible y basada sobre las diferentes características de los territorios, es decir, que no hay una receta. Esto es muy, muy relevante. Es el propio territorio que se tiene que organizar para decidir cuál es la mejor manera de gobernar los procesos en curso. El tema de la mediación de conflictos es muy relevante al interior del curso y fue muy relevante también porque cuando hicimos el análisis de las necesidades, esto emergió como una capacidad y una competencia muy relevante que tener por parte de los dinamizadores al interior del territorio. El tema de las capacidades blandas es también muy relevante. Y cómo hicimos desde un punto de vista pedagógico todo esto, en esto también tener actividades al interior del curso muy dinámicas en las que se reconstruían dinámicas que al interior de los territorios se pueden haber y adentro de las que también los estudiantes, que pero son tal vez también actores territoriales, no son estudiantes típicos de las universidades, puede ser también actores territoriales, se relacionan en la gestión de las dinámicas y de los procesos de valorización de los territorios. Entonces, esto también desde el punto de vista pedagógico, como tú, Livia, estabas hablando de cómo gestionar esto al interior de vuestro curso, es relevante, es decir, tener muchas actividades interactivas y los laboratorios territoriales de los que estaba hablando Giovanni representan verdaderamente la innovación del curso en los que los estudiantes, los maestros locales, los operadores económicos se relacionan en un laboratorio que pero reproduce las verdaderas dinámicas que se actúan al interior de los territorios. Y esto es una manera para también desarrollar las capacidades de los estudiantes y para hacerle vivir lo que verdaderamente en los territorios se desarrolla. Pero te veo todavía un poco escéptica. Nosotros trabajamos mucho en los territorios, entonces creo que
No, Conocemos el problema que tú estás identificando y tu manera de ser escéptica, claro, no es fácil. No estamos diciendo que lo que estamos proponiendo es fácil que implementar, pero lo creemos verdaderamente. A única questão que eu queria acrescentar aqui, ou a coisa que eu vou dizer ancora, è che è importante il modello di governanza essere il più trasversale quanto possibile. Diciamo, quando ci sono organizzazioni, le organizzazioni non sono chi sta rappresentato dalle persone, sono le persone che rappresentano l'organizzazione, diciamo che siamo tutti esseri umani allo stesso livello. E questo è molto difficile trovare quando ci sono organizzazioni statali o anche l'accademia che entrano in campo. Allora c'è sempre questa gerarchia e io credo che la gerarchia non funziona quando vogliamo che i cambi vengano dai territori. E non sono scettica, lo so che è difficile. Apprezzo. Muito bem. Então, Cecília, Se calhar para terminar e pegando aquilo no que a Lívia disse, é esta questão de quem são estes dinamizadores territoriais, o perfil destes dinamizadores territoriais e se calhar cruzando um bocadinho com a governança multiníveis, a que níveis é que eles estão? E o que é que os leva a, no fundo, abraçarem os projetos e a darem a continuidade aos projetos? Eu trabalhei também nesta área e encontrei uma relação entre a sociedade civil organizada, o quanto mais ela era representativa e poderosa em termos das estruturas e da prestação de serviços, e a proeminência destes que eu chamo de facilitadores ou food champions e que vocês chamam de dinamizadores. Era interessante perceber quem é que eles são, o que é que os leva a estarem envolvidos nos projetos. Nós já sabemos o que é que acontece quando eles desaparecem, normalmente os projetos desaparecem, daí a importância dessa formação. E se calhar era interessante vocês falarem um bocadinho sobre esta questão do capital humano. E cruzando com a governança multiníveis, em que níveis é que eles estão, a que nível é que é mais fácil também entrar? Certamente não será ao nível nacional, será ao nível local, será ao nível regional, será ao nível das pequenas associações, e como é que nós podemos cruzar esta governança multiníveis? Mas estava-me a lembrar quando a Cláudia falou da questão do ceviche do Peru, no Peru, e houve realmente o Estado interviu para que a gastronomia fosse considerada tão relevante. Portanto, realmente esta questão da governança multiníveis é importante. Quanto é importante? O que é que vocês acharam? Quais são os resultados do vosso estudo? E seriam estes os meus comentários, e muito obrigada pelas apresentações e pelos coordenadores deste webinar por tornarem isto possível. Obrigada. obrigado. Não sei, quem gostaria de contestar esta questão da... Sí, puedo intentar de contestar. Gracias por la pregunta, Cecilia. Y tenemos también una pregunta en el chat por Inés. Empiezo por Inés. Inés pregunta si cómo se utilizó el financiamiento, si los formadores formados son pagados, horario. Entonces, lo que hemos hecho en el proyecto, en los 3 años del proyecto, es de montar, preparar el curso, probarlo 2 veces a nivel internacional, seleccionando un equipo de profesores, de docentes de los varios países y de estudiantes participantes, parte estudiantes, parte actores territoriales, en estas 2 pruebas. En este caso, todo estaba pagado por el proyecto. Los formadores eran principalmente personas del proyecto, entonces, o profesores de universidades, entonces no necesitaban pago. Una vez que terminamos el proyecto, las varias universidades de la red y las otras universidades que se asociaron
después del final del proyecto, han lanzado sus propios programas formativos por dinamizadores territoriales a través de varias herramientas. Entonces, la gestión financiera ahora está en las manos de las universidades. Por ejemplo, lo que se pasa normalmente en América Latina, en particular México y Colombia, donde ya se han lanzado varias ediciones de diplomados. La herramienta es el diplomado. El diplomado es una herramienta que permite de tener estudiantes no solo universitarios, sino también actores territoriales. Y claro, en la convocatoria tal vez hay que pagar, los participantes tienen que pagar, normalmente pocos, pero esto depende también de las oportunidades de las que las universidades tienen para financiar. Unos de estos cursos son financiados por autoridades públicas o por la misma universidad, entonces esto es una... Depende. También lo mismo por los horarios. Hay varias soluciones dependiendo del target que los cursos entienden buscar. Entonces, no hay una regla. Tenemos varias experiencias de varia naturaleza. Sobre las preguntas de Cecilia, no es fácil preguntar. Yo quiero solo hacer un... Claro que hay un tema que es central de gobernanza multinivel. Y, y eso es un tema que necesita competencias no solo específicas, sino también difundidas. Claro que el dinamizador territorial no es lo que puede resolver todo. Nuestra idea es que hay una falta de competencias de personas que sean capaces de tener esta visión un poco más larga de los procesos y que sean capaces también de articular no solo los diferentes actores en el territorio, porque por su naturaleza, un modelo de desarrollo de esta naturaleza no es solo, no tiene que ver solo con cadena de valor, una cadena de valor, no solo con productos, no solo con sociedad, más con un conjunto de varios recursos y aspectos. Y también la necesidad de articular diferentes niveles de gestión, el nivel microterritorial, el nivel regional de la municipalidad y otros. Entonces, lo que pensamos es que el dinamizador territorial es un perfil que puede ayudar personas involucradas a títulos diferentes, por títulos diferentes en estos procesos para comprender y apoyar, decimos más que gestionar, apoyar este tipo de procesos. Aquí pensamos concretamente. En unos casos participaron en el curso líderes de comunidades informales territoriales. Entonces, personas que realmente de abajo tenían un interés para conocer más, ¿no? Para formarse en este sentido. En otros casos, personas que trabajaban en asociaciones no gubernamentales, en asociaciones locales. En otros casos también personas que pertenecen a eh, entidades públicas de diferente tipología. Puede ser, quizá, en Europa tenemos los grupos de acción local del proyecto LEADER. Esta es una tipología y tenemos formas de gobernanza, más o menos. Silvia hablé de las comunidades de los alimentos y biodiversidad, que es una forma de gobernanza, autogobernanza, decimos voluntaria, pero reconocida por el Estado a Italia. Estas son entidades, decimos, que van a necesitan de estos tipos de competencias. Entonces, hay varias. Y hay también, ¿no?, estudiantes, decimos, normales en su proceso de formación, que quieren comprender más, ¿no? Quieren buscar también estos tipos de competencias. Lo que es importante, creo, ¿no? El dinamizador no es el líder. Entonces no es el capo, ¿no? Es la persona que puede
acompañar una parte del proceso o de toda manera tener una conciencia más fuerte de lo que son los procesos para participar en ellos con más conciencia. Eso es un poco, no es una respuesta, pero podemos hablar en teoría y en práctica. En práctica, por cómo lo entendimos, el dinamizador se forma en este sentido, en estas tipologías concretas de personas con éxitos claramente varios dependiendo de los contextos, las universidades, los territorios. Hay realmente personas que se graduaron como dinamizadores territoriales y que ahora juegan papeles interesantes en sus comunidades, entonces han aprovechado bien de lo que es el curso, en particular a Colombia y también a México. Por ejemplo, personas que trabajan en cooperativas solidarias y otros que tienen un poco. Lo que esperamos es que el curso pueda dar un poco una forma, no solo conocimiento, una forma mental a personas y también estudiantes de universidades que una vez que estarán trabajando en el campo bajo un perfil más técnico o económico, otro, puedan tener un poco de conciencia sobre lo que significa el desarrollo territorial con identidad cultural. Obrigado, Dice Giovanni Giovanni. solamente en relación a lo último de Livia, no es de las personas, es también de las personas imbuidas en los procesos. Y un caso bien clarito. Mira, uno de los egresados de SUSTER es un líder indígena quechua del norte de Chile, ¿sí? Que venía con un conjunto de conocimiento y que de pronto logra movilizar con SUSTER también, no solamente con SUSTER, no nos agarremos exceso de efecto a toda su comunidad quechua, pero a su vez va entrelazando otras comunidades aymara y mapuche. Estamos hablando de Chile, donde el ninguneo para los pueblos indígenas es quizá el mayor de América Latina. Entonces, el primer nivel es de su comunidad. El segundo nivel es lo de la interrelación entre comunidades distintas. Y el cuarto nivel es que Wilfredo Bastián ha sido uno de los indígenas constituyentes para la malograda Asamblea Constituyente de Chile. ¿Por qué malograda? Porque finalmente luego la derecha decidió no seguir con la Asamblea Constituyente. Pero ese nivel que parte de lo más básico, que es un núcleo comunitario muy chico y que logra representar a un país en una Asamblea Constituyente que clama por los derechos de... Y luego, yo estoy de acuerdo contigo, estos procesos pueden ser perversos porque pueden crear, y lo hemos visto toda la vida, representancias que ya no representan a nadie, pero se dan la vuelta por el mundo exhibiendo el hecho de ser indígena en algún momento, ¿sí? Muchos de los movimientos indígenas campesinos hoy en día son esto. Bueno, Wilfredo vuelve luego de esta experiencia al llano, como se dice, y hoy en día está gestionando con su comunidad una empresa de turismo ancestral. Entonces, buen ejemplo, y vuelve, ¿sí? Y mientras tanto ha ido multiplicando las redes que esto puede ser posible. No sé si damos un poco la idea. Entonces, se invierte en el capital humano de una persona, pero este capital humano nunca olvida lo que es el contexto territorial, social, etcétera, etcétera, que está por detrás. Obrigado, Cláudia. Eu creio que vamos terminar. Eu queria mais uma vez agradecer à Sílvia, ao Giovanni e à Cláudia pela disponibilidade e pela partilha de todas estas ideias. Eu convidava os que estão aqui a poderem consultar a página do projeto SUSTER, onde tem muito mais informação, e também a lerem o artigo que foi publicado do Journal of Rural Studies, que creio que nós também partilhamos o link quando foi da divulgação deste webinar, porque de facto expande um pouco aquilo que foi também aqui apresentado de uma forma relativamente breve.
e também convido aqueles que não fazem ainda parte da AXA para se associarem, porque nos poderão certamente trazer mais competências e mais força para a nossa intervenção nesta perspectiva da promoção de sistemas alimentares mais sustentáveis. Obrigado e até breve. Um abraço muito especial para a Sílvia, para o Giovanni e para o Cláudio. Espero encontrar-vos em breve ou aqui em Portugal ou em Itália. Chévere. Gracias a ustedes. Grazie, grazie. E la rete está abierta, Arturo. Entonces, si Sí. hay entidades portuguesas que quieren entrar en la red, estamos abiertos. Sim, Y bueno, ótimo. pueden Obrigado, difundir. obrigado. Um abraço, um abraço. Chao.